Bienvenido al Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC, proveyendo herramientas para la defensa de nuestra fe cristiana. A la pregunta del título de este video y por ende de nuestro artículo, deberíamos también preguntarnos, por el bien del argumento, si los dones cesaron, ¿en qué momento sucedió la cesación de estos? La Escritura presenta alguna evidencia clara, irrefutable, en la cual el Espíritu Santo haya afirmado de que efectivamente esos dones cesarían o cesaron después de la muerte de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. Por lo que nosotros hemos investigado aquí en este ministerio, sabemos que durante años el Espíritu Santo siguió manifestando sus dones de acuerdo a su voluntad en la iglesia cristiana. Aquí es importante aclarar esto. La iglesia cristiana del primer siglo no desapareció ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto siglo, y tampoco había desaparecido en el siglo XVI, el siglo de la Reforma. El Señor siempre se ha guardado un remanente para sí. He podido leer en algunos artículos que hacen un gran despliegue en cuanto a que los dones de sanidades, de lenguas y cualquier otra manifestación del Espíritu Santo ya cesaron. De hecho, algunos de estos escritos afirman que, como Pablo no pudo sanar a Timoteo, esto es una señal clara que el don de sanidades dejó a Pablo y en conclusión ya no están vigentes en el cuerpo de Cristo. A continuación voy a leer textualmente uno de los tantos artículos que leí acerca de la cesación de dones. Y este me llamó particularmente la atención por su enfoque. Abro comillas. Está claro que el don de la curación ha cesado porque, como en Filipenses, Pablo ya no podía sanar ni siquiera sus compañeros de trabajo. Timoteo estaba sufriendo problemas estomacales y frecuentes enfermedades. Primera Timoteo 5:23. Y Pablo no puede sanarlo, ni le recomienda que vaya a un sanador en la iglesia, ni le envía un paño de oración o una botella de aceite para unción. Recuerde los milagros de unos 8 años antes en Hechos 19, 11 y 12. Del mismo modo, en 2 Timoteo 4:20, Pablo tiene que dejar atrás a su compañero de trabajo, Trófimo, que había caído enfermo en el último viaje. El don de sanación de Pablo, Hechos 28:9, ya no estaba operando en Filipenses 2:27, 1 Timoteo 5:23 y 2 Timoteo 4:20. Y aunque no es mi intención de argumentar cada uno de los artículos que leí, tampoco voy a argumentar cada línea de este artículo en particular, ya que este escritor y el ministerio que maneja da por sentado que, como Pablo no pudo, abro comillas, sanar ni siquiera sus compañeros de trabajo, el don de sanación de Pablo ya no estaba operando en Filipenses 2:27, 1 Timoteo 5:23 y 2 Timoteo 4:20. Pero siempre he pensado que es ignorante afirmar que el don de sanación o cualquier otro don le pertenece a una persona en particular. Todavía escucho a personas afirmar cosas sin sentido, como la anterior, y otras veces aún peores, diría yo. Cuando necesitan oración por algún enfermo, bien sea un familiar o la misma persona,
Normalmente recurren a los líderes de la iglesia, al pastor, y le piden el favor que busque al hermano Pepe o a la hermana Josefa para que por favor ore por él o por los enfermos que necesitan oración, porque como él o ella sí tienen el don de sanidad, entonces es importante que ellos oren por esas personas para que las personas sean sanadas. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. Entonces, no son de los hombres, ni tampoco le pertenecen a los hombres. Es solamente el Espíritu Santo quien los manifestará, como veremos un poco más adelante. Voy a leer de 1 Corintios capítulo 12 algunos versículos para poder entender el contexto. En el versículo 1 se registra lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Vamos a pasar al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y aquí voy a empezar básicamente a mencionar algunos de estos dones. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y aquí es importante, aunque lo voy a explicar, vuelvo y repito, más adelante. Dice el versículo 7 porque es necesario volverlo a leer. Pero a cada uno, es decir, a cada creyente, se le va a dar la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, recordando el ejemplo anterior, los hombres no somos los dueños de los dones como tal, es el Espíritu Santo solamente. Versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y terminamos con el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Yo creo que es claro hasta aquí. Sin embargo, me permito hacerles una serie de explicaciones al respecto de este tema tan interesante. Voy a retomar, pero esta vez vamos versículo por versículo. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. El anterior pasaje lo leí desde la Biblia de las Américas. Dice así la Nueva Traducción Viviente en el versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y también dice la Escritura, en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Creo que hasta aquí la palabra es clara. Esta me enseña de que efectivamente es el Espíritu Santo quien decide permitir la manifestación de sus dones en cualquier creyente. Por lo tanto, si Timoteo, en el caso que estábamos leyendo anteriormente,
no fue sanado por Pablo, es ignorante afirmar que los dones cesaron simplemente por este hecho. Fue el Espíritu Santo quien no permitió en su voluntad la sanación de Timoteo. ¿Por qué? No lo sabemos. Nosotros los cristianos a veces nos jactamos de que somos solo escritura, pero en la experiencia he podido ver que no somos solo escritura. Siempre estamos acuñando nuestros pensamientos, siempre acuñamos en la palabra de Dios tal vez el sesgo que tenga nuestra denominación o tal vez el líder a quien nosotros seguimos como si fuera la última Coca-Cola del desierto, como decimos nosotros aquí en Colombia jocosamente. ¿Por qué no? Porque parece ser que se nos olvida que uno de los atributos de Dios es soberanía. He escuchado a muchos predicadores decir que Dios hace como Él quiere, e inclusive el mismo apóstol Pablo, aquí en el inicio de este primer capítulo 12, habla acerca de esto, de que es Dios quien hace todas las cosas en nosotros, según su voluntad, entendiendo todo el contexto de ese capítulo como tal. Repito nuevamente, pero ¿qué nos advierte la Escritura? El apóstol Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios y no por palabra de Pablo, simplemente afirma lo siguiente. Y antes de mencionar el versículo, me llama la atención que el apóstol Pablo, en este versículo 1, del cual ya leímos, usa la palabra ignorantes. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Parecería ser que esta frase está en un presente participio, es decir, si la leo hoy, es vigente, obvio. No sé mucho de griego, pero en mi español lo entiendo. Aquí no habla de que pasaron o que ustedes fueron ignorantes y ya esto cesó. No, está hablando en cuanto a que los dones espirituales no quiere más que todo el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo, que seamos ignorantes. ¿Y qué significa la palabra ignorantes en este pasaje? Bueno, vamos a ver. Tal vez usted podría pensar que el apóstol no utilizó esta palabra en el inicio de este capítulo y que posiblemente alguien que sí cree en la continuidad de los dones escribió la palabra ignorantes para maltratar seguramente a aquellos que han pensado que los dones cesaron. Sí, podría ser, porque hasta ese extremo podrían llegar algunos cristianos. Pero la concordancia Strong sí la registra en el griego y también otras versiones bíblicas. Y la palabra en griego es agnoein. Disculpen la pronunciación mía en el griego. Y simplemente se traduce en el español como ser ignorante de o estar ignorante de. Y se refiere a ser ignorante, obviamente, acerca de algo o estar ignorante de algo. Generalmente, en el caso de nuestra escuela, siempre le sugerimos a nuestros estudiantes, y muy particularmente hago énfasis en esto, que siempre que la estemos estudiando, bien sea la Strong o la Vine, debemos indudablemente traducir del idioma inglés al español. El inglés es más puntual, pero esa es mi opinión. Usted no tiene que seguirla, obviamente. Pero en el caso de esta palabra ignorantes, la traducción del idioma inglés al español dice lo siguiente: no sé o no conozco. El apóstol Pablo
al escribirle a los corintios y también a nosotros hoy día, les está diciendo que si ellos ignoran acerca de los dones, es porque voluntariamente quieren ser unos ignorantes. Seguramente las personas habrán escuchado este término, cesacionismo, en boca de algunos predicadores e iglesias autodenominadas reformadas o protestantes. Pero en lo particular, esto es moda. Sí, como lo han sido los apóstoles, los profetas, los salmistas, que cantan, y algunos muy bonitos, sí, claro, hay algunas mujeres que tienen unas voces hermosas, y hay hombres que también cantan de una manera espectacular, pero que tristemente nunca ni han leído la Biblia y tampoco jamás han podido estudiar por lo menos los 150 salmos en el libro de los Salmos. Hace años, aquí en Colombia, no se había escuchado la palabra reformados o cesacionistas. Pero bueno, eso es historia y obviamente no es parte de este nuestro artículo. Pero ¿qué es realmente el cesacionismo? En el inicio de mi investigación busqué en diferentes buscadores la palabra cesacionismo. Dice así, abro paréntesis, y también voy a leer literalmente. Concepto que afirma que los dones espirituales no permanecieron en ejercicio en la Iglesia a partir de fines del primer siglo. Toda inspiración del Espíritu Santo terminó una vez que las escrituras del Nuevo Testamento quedaron terminadas y su canon fue establecido. Los reformadores del siglo XVI, Lutero y Calvino, sostuvieron una postura cesacionista. En tiempos más recientes, un vocero de este concepto ha sido Benjamin Warfield, profesor de teología en el Seminario Teológico de Princeton. Otros voceros contemporáneos son John MacArthur y W. A. Criswell, destacados líderes evangélicos norteamericanos. Abro paréntesis, ver dispensacionalismo, dones. Y termino el artículo con la siguiente línea. El cesacionismo carece de un serio fundamento bíblico, teológico, histórico y misionológico. Es importante aclarar que la información contenida en el presente video, en los posteriores y también en los anteriores fue tomada primeramente de la palabra de Dios, la Biblia. También de investigaciones ya realizadas por el Ministerio de MIAPIC. Particularmente en este video me he enfocado en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Si usted desea puede perfectamente leer, bien sea 1 Corintios, todos sus 16 capítulos, o puede leer simplemente capítulo 11 al 14, para que usted pueda tener una mayor comprensión y entendimiento por medio del Espíritu Santo lo que el apóstol les quería decir tanto a los corintios como a la iglesia de Cristo en este tiempo. Anteriormente he mencionado mucho a la persona del Espíritu Santo, a la cual nosotros conocemos o llamamos como la tercera persona de la Trinidad, la cual obviamente no es tercera persona
en cuanto a algún tipo de degradación que pueda tener, sino más bien es tercera en igualdad con el Padre e Hijo. Porque sabemos que el Espíritu Santo también es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Tiene las cualidades del ser eterno como tal, por lo tanto es Dios. También mencioné algunas de las características que nos ayudan por medio del Espíritu Santo a entender por qué utilizamos la palabra persona, pero no lo voy a profundizar aquí, obviamente, porque no es parte de nuestro video, cuando obviamente nos referimos tanto a Él como a las otras personas dentro de la Trinidad. Obviamente, en este video también seguiré enseñando acerca de la persona del Espíritu Santo, pero en la manifestación de los dones dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Si es así, no se estará restringiendo el mismo Espíritu Santo de alguna manera para que sus dones no se manifiesten para el bien común. Porque la escritura en 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si el Espíritu Santo ya dejó de manifestar sus dones, entonces estaría restringiéndose a él mismo, claro está. Bíblicamente, cada creyente, cada persona que ha nacido de lo alto, que es nueva criatura, tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y creo bíblicamente que esa persona no tiene al Espíritu Santo en porciones pequeñas. O tiene al Espíritu Santo o lo tiene. Punto. Aquí no puede haber una contradicción. No, es que yo sí tengo al Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo ya no manifiesta ni va a manifestar en mí ciertos dones porque ya cesaron. Eso es contradictorio. Creo que va contra dos leyes de la lógica. Y no voy a hablar de las leyes de la lógica, pero creo que ustedes ya las deben conocer. No puede ser posible. No puede ser posible que usted diga que sí y que no al mismo tiempo, porque eso es contradicción. Pero bueno, vamos a ir por partes, obviamente, o más bien vamos a seguir por partes. Aquí en este versículo 7 hay una palabra que me llamó la atención y fue la palabra manifestación, del griego panerosis. Y lo interesante de esta palabra es que es un cognado. Y en el español, tanto en el griego, la palabra cognado significa emparentado morfológicamente. Y en sí la palabra significa, de acuerdo al cognado 5321, significa una manifestación. El acto de, abro comillas, salir a luz, cierro comillas. Y de forma sencilla, la manifestación del Espíritu es simplemente el acto de salir a luz, es decir, de manifestar. Él saca a luz de Él a través de nosotros. Cuando revisamos el número 5319 de la concordancia Strong, el sentido de este cognado se amplía un poco más. Y dice así la concordancia: propiamente iluminar, manifestar, hacer visible, figuradamente aclarar, exponer a la vista, ser aparente, entre paréntesis, inteligible. Y en el diccionario nuestro del español, la palabra inteligible es un adjetivo y significa que puede ser entendido, que se oye clara y distintamente. Entonces, si hago una paráfrasis de este versículo, podríamos afirmar que el Espíritu Santo manifestará
o hará visible sus dones, los cuales sacará a luz, como Él quiere, para edificación de la iglesia, bien sea exhortar, afirmar, edificar, enseñar, ilustrar, en fin. Por eso 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno como creyente y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Y cuáles son estas cosas que menciona el versículo 11? Bueno, son los dones enumerados desde el versículo 8 al 10 en el mismo capítulo. ¿Y para qué son estas manifestaciones de sus dones? ¿Será que son para que individualmente busquen a una persona y le digan: uy, hermano, usted tiene el don de sanidades, por favor, ore por mi abuelita para que se sane? O más bien, ore por mi tío, por mi hermano, por mi hermana que está enfermo. Pero como usted sí tiene el don de sanidades, entonces yo vengo a donde usted para que ore y mi familia sea sanada. Ya lo vimos, eso es totalmente falso. Nadie posee el don como tal, a menos que sea el Espíritu Santo quien lo manifieste, y hará como Él quiere, no como usted quiera, ni como usted esté pidiendo. Ahora vamos a pasar, obviamente, al capítulo 14. En 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice así la Escritura: procurad alcanzar el amor. Y continúa la Escritura: pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pregunto, si el don de profecía no se ejerce en la iglesia, ¿cómo entonces su iglesia, señor cesacionista, va a ser edificada, exhortada y consolada? Y hago aquí un paréntesis. Por favor, no confunda mis palabras, porque yo aquí no estoy hablando en la manifestación del don de profecía como el oficio de profeta, el cual sabemos que en Cristo se cumplió como tal. Porque el oficio de profeta como tal ya se acabó en la iglesia. Ya nosotros, es cierto, no necesitamos más profecía. Pero tristemente, sí existen muchos que se llaman profetas, pero que sabemos que bíblicamente son falsos. Pero también hay algo muy interesante en este pasaje y en estos 3 versículos, y es el mandato, podríamos decir, del apóstol cuando habla en forma bien clara, como si fuera una orden. Pero también desead ardientemente los dones espirituales. Si estos fueran a cesar después de la muerte de Pablo y de Juan y de todos ellos, ¿por qué razón el Espíritu Santo hubiera perdido tiempo con ellos en permitir que escribieran de esta forma? Desead ardientemente los dones espirituales, pero tranquilos, que dentro de poco ya van a ser totalmente suspendidos, ¿ok? ¿Será eso? Bueno, vamos a seguir adelante. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 5 dice así: yo desearía, dice el apóstol Pablo, que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún
Me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Yo vuelvo y pregunto nuevamente en este cierre de este versículo. ¿Cómo se va a fortalecer una iglesia que cree que los dones cesaron? O que, no, nosotros tampoco decimos que todos los dones cesaron. No. Solamente estoy diciendo que solamente algunos cesaron. Es decir, usted tiene al Espíritu Santo así, tal vez, así. O usted cree que el Espíritu Santo está totalmente dentro de usted. Porque finalmente yo entiendo que cuando uno es cristiano, es decir, cuando uno ha resucitado después de haber estado muerto en sus delitos y pecados, somos inmersos, metidos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su espíritu también. ¿Será que entonces lo tendremos simplemente de una manera parcial, diría yo? Muy bien. Ahora, de igual manera, si los dones hubieran cesado con los apóstoles, como el de las lenguas, pero con interpretación, vuelve a ser afirmado aquí por el apóstol Pablo. O sea, vuelvo y pregunto, si los dones cesaron con los apóstoles, ¿por qué se sigue enseñando de estos en la misma escritura? Ahora, primero a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 12, afirma: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si algunos de los dones cesaron, ¿por qué? Repito nuevamente, el apóstol sigue enseñándonos de que debemos anhelar dones espirituales y que además también procuremos abundar en ellos. ¿Es esto solo para la iglesia del primer siglo? O, como afirman algunos, estos dones ya no debían manifestarse más después de la muerte de los apóstoles. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Esa es la forma como el apóstol Pablo explica cómo deberían ser las reuniones de la iglesia. Pero tristemente, hoy en día no lo vemos de esa manera. Es imposible que alguien llegue ante un pastor y le diga que Dios en un momento determinado le regaló un salmo diferente a los 150 salmos y que desea cantarlo en la congregación. Seguramente la respuesta que escuchará, porque la he escuchado de muchos pastores, es: no, hermana, ¿cómo se le ocurre? No, usted no pertenece al ministerio de alabanza. Usted no puede cantar aquí en la iglesia. Déjele eso solamente a los que sí saben cantar, pero usted no, hermana. ¿Y qué hay de que otro enseñará? Tampoco, porque generalmente los que enseñan son los mismos con las mismas, y nunca va a haber oportunidad para ninguna persona de silla, por así decir, ¿no? O aquellos que llamamos de banca, que pueda enseñar, porque así sea por el Espíritu Santo no se lo van a permitir, porque ellos son los líderes. En esto sí nos parecemos mucho a la Iglesia Católica Romana, pero bastante. Como bien decía alguien jocosamente, leyéndolo en una ocasión, decía que sí, la Reforma hizo algo muy interesante,
cambió el púlpito que estaba a mano derecha y lo colocó simplemente en el centro. Porque hoy en día los líderes de nuestras iglesias tratan al cristiano regular como de segunda clase, indudablemente. Por el simple hecho de que los apóstoles murieron y el canon se cerró, no significa que el Espíritu Santo esté de alguna forma limitado por lo que algunos quieran enseñar. ¿Cierto? Tristemente en las iglesias de este siglo, y especialmente aquellas que van tomando algún tipo de moda, el dominio del culto o predicación dominical no recae en el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo no dirige los cultos dominicales. Lo dirigen los hombres simplemente, porque tienen al resto de seres humanos cristianos sentados en sus bancas. Más bien, como decía anteriormente, recae en un solo hombre. Y ese solo hombre se encarga de hacer y de predicar tal cual, como lo hace la Iglesia Católica Romana. Y finalmente un punto, aunque no menos importante, obviamente, es la situación de el hablar en lenguas. Yo reconozco como cristiano que sí hemos abusado indudablemente de el don de las lenguas y hemos puesto al Espíritu Santo más bien como alguien igualado a nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque he estado en muchas iglesias cristianas de corte pentecostal, en muchas ocasiones, en seminarios, en los cultos dominicales, en cualquier momento, animan al pueblo de Dios a hablar en lenguas. A ver, todo el mundo, hablar en lenguas. Todo el mundo habla en lenguas ahora mismo. Y usted escucha una algarabía tremenda. 200, 300 personas supuestamente hablando en lenguas. Cuando esto es totalmente contrario a lo que dice la misma Escritura. Porque si usted no lo sabe, Primera los Corintios en el capítulo 14 habla claramente de esta situación. Porque finalmente, y ya para cerrar este video, el apóstol Pablo, vuelvo a recordarles sus palabras, que también deseemos ardientemente los dones espirituales. El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y esto es importante entenderlo. Yo no puedo darle a una iglesia la orden de que todo el mundo hable en lenguas, porque ¿cómo sabe o cómo sé yo que el Espíritu Santo estará manifestando efectivamente el don de lenguas entre todas esas personas? No, el Espíritu Santo no es una persona a la cual nosotros le ordenamos que haga algo porque tenemos que hacerlo. No, Él hace como Él quiere. El versículo 4 dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y el apóstol en el versículo 5 afirma, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo no he visto en ninguna iglesia en la cual he estado y haya ordenado el pastor o el predicador o el maestro a todo el mundo hablar en lenguas, no he visto ni siquiera una sola interpretación. Por eso es que si ahí hay gente impía, nos consideran locos. Porque ¿quién entiende esa algarabía? Nadie la entiende. En el versículo 6 del mismo capítulo 14, el apóstol Pablo afirma, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré?
a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Seguidamente él hace una comparación entre la trompeta, la flauta y el arpa. El versículo 9 dice, así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Así hablan en muchas iglesias cristianas pentecostales, tristemente, al aire, simplemente, porque no es manifestación del Espíritu Santo. Igualmente el apóstol sigue hablando y hace una comparación con el idioma extranjero. Imagínese si usted se encontrara con un francés y él le hablara a usted y usted no entienda el francés. ¿De qué le servirá a ese francés hablarme a mí en francés cuando yo no entiendo absolutamente nada? Obviamente tenemos que llegar a un idioma en común, el que nos entendamos. Si él habla español y yo hablo español, pues lo lógico es que los dos hablemos en español. O si él habla, además de su francés, el idioma inglés y yo hablo el idioma inglés, pues lógicamente que nos vamos a entender con el idioma inglés. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Y vuelve el versículo 12. Por eso yo me quedo asombrado de que parecería ser que los cesacionistas no han leído aquí cuando él dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. ¿Ves por qué las iglesias cristianas pentecostales están equivocadas cuando dan orden de hablar en lenguas? Porque si no hay interpretación de lenguas, es mejor que se queden callados. Eso es lo que dice la Escritura. Y esto es más importante todavía. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Eso es una exhortación muy clara para aquellos que en las iglesias ordenan a todo el mundo hablar en lenguas. Es ignorante, indudablemente. Y ya yo expliqué lo que significa ser ignorantes de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí está el versículo clave para todos aquellos pentecostales y aún los unicitarios que creen que las lenguas son una señal para los que son salvos, totalmente falso y herético. Porque las lenguas no son una manifestación de mi salvación. Las lenguas son una manifestación del Espíritu Santo y Él lo hará cuando Él quiera. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Ves? Porque es importante pedirle al Señor que si yo voy a hablar en lenguas, que también me dé la interpretación o que se la dé a alguien dentro de la iglesia para edificación, para animar, para consolar. Y el versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está en vosotros.
Bueno, hermanos, hasta aquí este video. Espera el próximo video, que es acerca precisamente de bajo qué poder o con qué poder hicieron los apóstoles y los discípulos del Señor tantos milagros y cómo resucitaron muertos. ¿Habrá sido porque tenían al Espíritu Santo? Y obviamente también hay uno más importante, un argumento que presentó Matt Slick, el presidente y fundador de CARM, al señor Samuel Waldron, un reformado cesacionista. Dios los bendiga.